saben de dónde sale esa canción? Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. ¿No? ¿No saben la historia? La historia es que había un rey que se llamaba Acab, estaba gobernando en Israel. Y Siria era uno de los enemigos más acérrimos de Israel. Y gobernaba entonces en Siria un rey llamado Ben-Hadad, que era muy malo. Y se fueron a una batalla y la batalla se libró en un monte, ¿sí? En un monte. Allá fueron acabados los sirios. Los derrotó el rey Acab, a pesar de que no era un hombre digno de la victoria, porque era un rey perverso, el rey de Israel. Pero Dios en su misericordia le dio la victoria. Entonces, ¿sabe qué le dijeron los mensajeros a Ben-Hadad? No, es que ellos tienen el Dios de los montes. Si nosotros peleamos en un valle, ellos van a ser derrotados porque no tienen dioses en los valles. Le estoy hablando del contexto para que sepan qué cantamos. Entonces, al año, dice que vino un profeta y le dijo a Acab, rey de Israel: vea, tenga cuidado porque en un año van a volver. Y exactamente al año volvieron, pero librando la batalla en un valle. Entonces el Señor dijo: para demostrarles que yo soy Dios de los montes y también Dios de los valles, allá los voy a derrotar. Y derrotaron ese día, mataron 100,000 sirios, los israelitas. Porque Dios es Dios de los montes, pero Dios de los valles. Dios es Dios de las ciudades, Dios de los campos. Amén. Bendigo a todos los que están aquí. Llegó el 2023, nuestro primer día, estamos aquí en culto unos poquitos adorando a Dios y recibiendo de Él. Los que están conectados, los bendigo también. Y supongo que van a escribir propósitos en estos papelitos. Anoche oramos por ellos, yo oraré para que el Señor... La idea, hermanos, es que usted tenga ese papelito todo el año y ore por esos propósitos para que sean cumplidos. Creo que hay propósitos también económicos, familiares, espirituales, ministeriales. Ojalá uno de los grandes propósitos sea el ser fructíferos en la obra del Señor. ¿Sí? Si ha venido en una vida un poquito estéril, en el área espiritual, dígale a Dios: este año yo quiero dejar esa esterilidad. Bueno, digamos que esterilidad en la vida cristiana no hay infertilidad. Y son dos enfermedades distintas en la mujer. La mujer, cuando es estéril, es que no puede tener hijos. Cuando es infértil, es que puede tener un tratamiento y volver a tener hijos, y tener hijos, perdón. Y si ha dejado de concebir, pues volver a concebir. Así que infertilidad creo que no existe, no debe existir en el pueblo de Dios. Debe existir infertilidad. Pero si hay infertilidad, tenemos, es decir, no debe existir infertilidad, porque siempre tenemos que ser fructíferos. Amén. Muy bien. El panorama político del país es de incertidumbre, de mucha oscuridad, de desesperanza. Y no es el análisis de un experto, de un inexperto en política como yo, sino que las noticias nos dejan ver ese panorama basado en análisis de expertos politólogos que dicen que el panorama es duro. Pero ante este panorama, hermano, sombrío, hay una bendición muy grande para Colombia y una esperanza viva. ¿Saben cuál es esa esperanza? La iglesia. Tú y yo somos la esperanza para Colombia. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos a Jesús en el corazón y lo compartimos con personas para llegar a Colombia, que sea una transformación. ¿Y por qué la iglesia se convierte en la esperanza viva? Porque la iglesia tiene todas las herramientas posibles para lograr una transformación, un cambio en la nación. Y habrá cambio en la nación cuando la iglesia utilice adecuadamente sus herramientas. Son muchas las que tenemos y que las utilice a plenitud. Y una de las cosas que tiene para cambiar cualquier entorno
es la semilla de la palabra de Dios. Definitivamente esto cambia. Y esa semilla debe ser sembrada en el corazón. Por eso hoy nuestro tema es sembradores. Sembradores. Le arrebaté el título al grupo Sembradores. Pero hoy vamos a hablar de eso. Muy bien, esta semilla cuando cae en buen terreno germina y da fruto abundante. Nosotros, por lo tanto, nos convertimos en eso, en sembradores. Y para ello vamos a usar precisamente la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículos 8, el 1 al 8. Y vamos a hablar una serie, hoy voy a empezar una serie sobre la parábola del sembrador. Hoy es la primera charla sobre la parábola del sembrador. Bueno, ¿qué dice Mateo 13? Aquel día salió Jesús de la casa. ¿De dónde salió? ¿De cuál casa? Él no tenía casa propia. ¿Dónde vivía? Vivía en Capernaum, supuestamente en la casa de Pedro, del apóstol Pedro. ¿Sí? Salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Wow. Luego viene la explicación de la parábola del sembrador. Versículos 18 al 23 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye ¿qué? La palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Yo no sé si muchos se dejan robar la palabra. Robar la palabra. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Sin fruto. A la orilla del camino, sin fruto. Entre pedregales, sin fruto. Pero luego dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, sin fruto. 3 terrenos que no permiten fruto: a la orilla del camino, entre pedregales y entre espinos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El asunto es qué terreno nosotros nos consideramos. Si nos dejamos robar la palabra y estamos, porque hay mucha gente que oye la palabra. O si estamos sembrados, o si la semilla ha caído y nosotros somos piedras, es decir, hay endurecimiento que la palabra no logra enraizar. Yo anoche les hablé de palabra de Dios. Palabra hay tres, que es palabra de Dios. La palabra de Dios, lo primero, logos. Y logos es la palabra escrita, la Biblia, la que tú tienes. Ese es el logos. Rema. Rema también significa palabra de Dios y es la palabra revelada. Una revelación que uno recibe, una palabra de Dios que uno recibe leyendo el logos. Para entenderla, eso es palabra. Y verbo, la Biblia dice que la palabra se hizo carne. El verbo, palabra, se hizo carne. Entonces la palabra debe ser leída, entendida y encarnada en el corazón. Mientras no se encarne, no da fruto. Y aquí el fruto es abundante. Diga conmigo: fruto abundante. Hoy no vamos a hablar de los terrenos. Hoy vamos a hablar de simplemente sembradores. Porque los terrenos vamos hablando uno cada domingo. Entonces,
lo primero que tenemos es que Jesús es un ejemplo como un sembrador incansable, un sembrador infatigable. Cuando Él vino a la tierra, Él vino a cumplir su propósito y no importaba en qué condiciones estuviera, no importaba la persecución, no importaba el rechazo, no importaba absolutamente nada. Él nunca calló el mensaje de la palabra. Se parece a algunos cristianos que nunca hablan de Dios, que nunca hablan del Evangelio, que nunca comparten las buenas nuevas del Señor. Pero Jesús es el ejemplo como un sembrador incansable. Y como en toda enseñanza, Jesús siempre se presenta en ejemplo. Y lo primero que tenemos es que al situarnos en el contexto del tiempo, cuando Jesús da esta enseñanza, era la tarde de cualquier día. Era la tarde. Ya en la mañana había hablado varios temas controversiales. Si ustedes leen el capítulo 12, unos temas bien controversiales. Tuvo choques con los fariseos cuando Él enseñó unas doctrinas. Y fueron esos temas controversiales, confrontantes, especialmente para ese grupo de los fariseos. Y había tenido serios choques con ellos por algunos asuntos doctrinales precisamente. Sin embargo, mis hermanos queridos, esto no lo desanima, ni lo priva de seguir enseñando a la gente sedienta que le seguía. Ahora, ¿en qué me baso para decir que era en la tarde? Era una segunda tanda de mensajes que él estaba dando en ese día. Ya había hablado algunos, había tenido choque y ahora da una serie de otros mensajes. Mire, la versión Reina Valera que estamos leyendo dice: aquel día salió Jesús de la casa. La Nueva Traducción Viviente dice: más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se juntó junto al lago. Como que en la mañana había tenido una serie de prédicas, fue y almorzó y volvió a predicar, pero esta vez estaba junto al mar. La Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. Ese mismo día, es decir, ese mismo día de haber realizado una serie de prédicas anteriores. Entonces era ya la tarde, pero el incansable Jesús no se detuvo a pensar en la oposición, en la perturbación, en la interrupción que había tenido, en el choque. No dijo: ay, Dios mío, esta mañana me enojé con estos fariseos que no reciben la palabra, yo no voy a salir, no sea que tenga choque otra vez con ellos. Eso no importa, mis hermanos. Él lo que pensaba era sembrar esa tarde la palabra en los corazones dispuestos a escucharla. Amén. Y es que siempre hay gente para predicarle la palabra, por ser sembradores. Entonces, para el sembrador no hay obstáculo que impida seguir mirando a las multitudes con la compasión con la que Jesús vio a las multitudes. La Biblia dice que Jesús siempre tuvo compasión de las multitudes. Ese ejemplo nos lo deja Jesús para que nosotros, como sembradores, nunca callemos el mensaje que el Señor nos ha dado para comunicar a toda persona que no conoce al Señor el mensaje del Evangelio. Debemos ser aquellos sembradores también incansables, porque todo hijo de Dios, todo discípulo es portador de una semilla poderosa, transformadora de vidas. Amén. Muy bien. Entonces, partamos de quienes la oyeron. ¿Quiénes oyeron ese mensaje de Jesús esa tarde? Dice la Biblia: y se le juntó mucha gente. ¡Wow! Ahí en el versículo 1 dice, en el versículo 2, y se le juntó mucha gente. Había un mensaje nuevo. ¿Por qué se le junta la gente a Jesús? Porque había un mensaje nuevo. Había un predicador particular. Ellos habían escuchado muchos mensajes de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos. Habían escuchado mucho, pero no era un mensaje como el que traía este mensajero y este predicador, que era un mensaje transformador, sumamente convincente, esperanzador. Por eso mucha gente se le unió
Bueno, algunos tal vez buscando milagros, algunos buscando sanidades, algunos buscando solución a sus conflictos internos o a sus conflictos externos, cualquiera que sea. Pero se le juntó mucha gente, bendito sea el Señor. En nuestros tiempos, hermanos queridos, también hay multitudes buscando soluciones a miles de problemas que los invaden. Y mucha gente te está rodeando, mi hermano, en un Transmilenio, en una oficina, en la casa, en un barrio, en todo lugar. Hoy también hay mucha gente necesitada. Mucha gente necesitada. Esas personas no las tenemos, hermanos, de pronto como el Señor, congregadas en un mismo lugar ahí junto al mar. De mucha gente se les reunió, pero nosotros tenemos contacto cada semana con mucha gente. Y esta es la oportunidad, hermanos, de que este lugar que el Señor nos dio no quede vacío, ningún rinconcito por ahí quede vacío, sino que podamos aquí tener miles de personas adorando al Señor en vida en acción, por el trabajo de aquellos que tienen la semilla y que ven en la mucha gente la oportunidad de sembrar la palabra de Dios. Mucha gente está necesitada. Casos que se ven terribles, de pobreza, de necesidad, de enfermedad, y que nosotros sabemos y que podríamos orar por ellos y obrar milagros en el nombre del Señor, porque hermanos, el hacer milagros, el obrar milagros no está solamente en los predicadores, está la promesa para cada uno de ustedes. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre seguirán estas señales, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Esa promesa es para cada uno de ustedes también. Todos somos ungidos para ellos. Muy bien, ahora tenemos un lugar donde les predicó. ¿Dónde les predicó Jesús? Junto al mar. Versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Y por qué salió de la casa, mis hermanos? Seguro que estaba Jesús en la casa y empezó a llegar gente, como buscaban a Jesús, empezó a llegar y a llegar y a llegar. Y dijo, no, esto no me caben aquí, además estoy viviendo en casa ajena. Y entonces él vio rápidamente, se fue hacia el mar, porque allá la playa era mucho más extensa para poder albergar una gran cantidad de personas. Optó por la predicación al aire libre. Entonces, así como no tenía casa propia, tampoco tenía capilla propia, pero se fue junto al mar. Jesús nos enseña, mis hermanos, que para la predicación no se necesitan lugares suntuosos, lugares lujosos o lugares especiales, sino que hay que sacarle provecho a cada lugar donde nosotros estamos. Con eso el Señor nos quiere decir que predicó junto al mar. Que predicó junto al mar. Mis hermanos queridos, es que cualquier lugar donde la presencia del Señor se manifieste, cualquier lugar donde haya un cristiano con la presencia del Señor, esa presencia misma consagra el lugar donde está. Y se convierte en un lugar de unción, en un lugar de bendición, en un lugar de compartir la palabra del Señor. Dios donde está, santifica cualquier lugar. Así que, hermanos, la sala del hogar, la cocina, un salón en la empresa, un parque, una cafetería, una oficina, pueden ser lugares consagrados para sembrar la semilla de la palabra del Señor. No necesariamente en la iglesia, pero bueno, si es que no tiene de pronto ese, como algunos decían, me da como miedo, entonces invítelos a la iglesia, aquí les predicamos la palabra del Señor, pero lo importante es que se abra la boca. Por eso decía, hermanos, ante este panorama tan sombrío en el área política y económica de la nación, tenemos que tener el mensaje de esperanza para toda persona desesperanzada. De hecho, hay muchos cristianos desesperanzados.
Muchos cristianos desesperanzados y que están buscando oportunidades en el exterior. Y yo no digo que sea malo si el Señor los lleva y hay con propósito de Dios, pero que no sea por huir, sino porque hay un propósito divino. Qué bueno. Y Dios puede llamar mucho a muchos países, pero no huyéndole a una situación, sino más bien diciendo: Señor, voy porque voy a cumplir un propósito que tú tienes en cualquier lugar del mundo. Amén. Pero bueno, así que, hermanos queridos, el lugar donde tú estás es un lugar propicio para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Amén. Ahora, otra pregunta que surge de estos primeros 3 versículos es, la primera pregunta es, ¿quiénes le oyeron? Y nos dice la Biblia que mucha gente. La segunda pregunta, ¿dónde les predicó? Y les predicó ahí junto al mar. La tercera pregunta, ¿qué les habló? ¿Qué les habló? Y ahí dice el versículo 3, y les habló, ¿qué? ¿Qué les habló? ¿Sí están saliendo versículos por allí de los que tengo ahí subrayados? Creo que no. Les habló muchas cosas. Muchas cosas. Mis hermanos queridos, como que esta parábola del sembrador, que es el último mensaje del día, todavía el Señor tenía palabra para decirles muchas cosas. Y el pasaje o el mensaje del sembrador fue la culminación de todas las palabras que les habló. Y hermano, toda la palabra hablada por Jesús en los evangelios tenía un mensaje con consecuencias temporales, pero también con consecuencias eternas. Las consecuencias temporales, por ejemplo, las sanidades, la multiplicación de los panes, la solución de un problema económico. Pero las consecuencias eternas, hermanos queridos, la salvación del alma. Jesús les habló de fe. Jesús les habló de oración, Jesús les habló de ayuno, de limosnas, de amor al prójimo. Si leemos los evangelios, los temas que el Señor hablaba, les habló de perdón, del afán y la ansiedad, de la vanidad de poner la mirada en los tesoros terrenales, de pobreza, de riqueza, de sanidades, de milagros, del regalo de la vida eterna y muchísimas cosas más. El mensaje del evangelio, mis amados hermanos, es rico en temática para compartir la palabra. Cualquier cosa, cualquier tema que salga a la luz, lo podemos enlazar con el mensaje del evangelio. Cualquier tema. Mire lo que Jesús hizo con la samaritana. Fue a sacar agua. Y eso le sirvió para testificarle a la mujer: mire, si tú quieres un agua distinta, yo le daré agua para que usted no vuelva a tener sed jamás. Y él dice: uy, ¿y dónde la voy a comprar? Dice: yo soy el agua de vida. Nosotros también, cualquier tema que salga en el área política, económica, en el área física, todo esto es tema para poder compartir la palabra. Por eso dice que les habló muchas cosas. Muchas cosas. Y nosotros también tenemos, hermanos, Dios mío, cuántas hermosas cosas tiene Dios para hablar a la humanidad a través de nosotros. La humanidad necesita saber que hay un poder maravilloso dentro de la iglesia que obra milagros, y es el poder del Espíritu Santo. Que hay soluciones y milagros increíbles que Dios hace en nosotros. Mis hermanos queridos, esa misma doctrina contenida en los evangelios, nosotros podemos hablarle a la gente. Podemos decirle a las parejas que están en conflicto que es posible el perdón. Estos días hablaba una persona, dice: es que después de 16 años el Señor, de separados, el Señor restauró nuestro hogar. Qué bonito eso, qué testimonio maravilloso. Y tantas cosas, tantos testimonios
que nosotros podemos dar a la gente. Una vez estaba allá en Santa Isabel, en la sede anterior, y mi oficina quedaba con la ventana al parque, y un día estaba lloviendo y un muchacho estaba ahí recibiendo agua, ahí sentado en uno de esos sillas de cemento o asientos de cemento, y a mí se me hizo raro, y yo dije, algo tiene este muchacho, y salí rápidamente con un paraguas, me fui y empecé a preguntarle, ¿qué te pasa? Estaba llorando. Dijo, no, es que la vida es terrible conmigo. Estoy a punto de volverme un drogadicto. Ya no aguanto más. Y ahí fue la oportunidad para hablarle del amor de Dios. Y ese día recibió al Señor. Y es como esa voz interna que a uno no lo deja tranquilo cuando hay tanto mensaje para hablar. Amén. Ahora, hay otra forma, otra pregunta, y es ¿cómo les habló? ¿Y cómo dice la Biblia que les habló? Por parábolas. Y dice el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola, hermanos? ¿Una antena? ¿Qué es una parábola? Es una analogía, una semejanza, es una similitud. Frecuentemente es presentada en forma de una historia terrenal con significado celestial. ¿Sí? Eso es una parábola. Algo que se presenta como una historia terrenal, pero es una analogía, es una similitud, es una comparación, que tiene un significado, es decir, una historia terrenal con un significado celestial. Siempre, siempre va a ser así la parábola. Entonces, miren que Jesucristo había hablado directamente de muchos temas, pero lo habían malinterpretado. Lo habían malinterpretado. Aún sus milagros le habían sido atribuidos a Satanás por los religiosos. Qué terrible eso, ¿no? Y es que, hermanos, estaban tan duros de corazón, que no les bastaba ser testigos oculares. Por ejemplo, los fariseos estuvieron cuando Jesús le sanó la mano seca a un hombre. Ahí estaban. Fueron testigos cuando fue sanado el ciego. Ahí estaban. Y no estaban para recibir la palabra, estaban a ver en qué trampa cogían a Jesús, pero ahí estaban y veían los milagros y fueron testigos oculares de los milagros. Y saben que después dijo, le preguntaron los sacerdotes a Jesús después de tantos milagros, ¿usted es el Hijo de Dios? Muéstrenos señal. ¿Querían más? ¿Querían más? Entonces el Señor les dijo, no, señal no les será dada sino la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Que había estado prácticamente 3 días muerto en el estómago de un pescado. De un pez, perdón. Y que así estaría el Señor en lo profundo de la tierra. Esa sería la señal, la resurrección. Pero hermanos, les tocó hablarle por parábolas. Y por parábolas, ¿por qué? El Señor habla ahí más adelantico del propósito de las parábolas, y es para dar a entender más claramente a los que ya tienen la luz los principios bíblicos, pero dejar aún más confundidos a los que no quieren creer. Y ese es el propósito de las palabras, de las parábolas. Hermanos, a veces la gente, saben que cuando nosotros testificamos de milagros y de prodigios, la gente dice, eso es un show para ganar adeptos. Una vez estábamos en una campaña evangelística y estaba el evangelista predicando, uno de nuestros pastores, por allá arriba en Santa Librada arriba, y un hombre
dos hombres empezaron a burlarse de la campaña, y cuando estaban recibiendo los testimonios, uno de ellos dio un testimonio falso, solamente por burla. Y el otro yo estaba mirándolos, chequeándolos de que todo era burla. Y fue a testificar de un milagro y más tarde dijo, eso es mentira, mire que yo dije mentira. Dios mío, aquellas personas realmente no saben lo que están haciendo, porque jugar no se puede jugar con ello. Jugar con la palabra de Dios, dando un testimonio falso simplemente para burlarse. Pero hermanos, la gente no cree a los milagros que el Señor hace en medio nuestro, pero no importa si no creen. Los milagros que el Señor obra en medio nuestro, en lugar de ser luz para ellos, los confunde más, porque se dan cuenta que Dios obra milagros en medio de su pueblo. Por eso es tan necesario sembrar la semilla y decirle a la gente, realmente en la iglesia tenemos al Señor que obra milagros, señales y prodigios. Ahora, esta es la partecita de lo que hizo Jesús. Ahora, lo que somos nosotros, sembradores. Somos sembradores portadores de una semilla que al caer en buen terreno y dar fruto, el resultado es transformación. Yo no sé si usted ha sido transformado por la palabra o no. ¿Por qué tan poquitos? ¿Se han sido transformados por la palabra o no? Muy bien, pero es que Dios no solamente puede transformar personas, Dios transforma familias completas. Familias completas. Y algunos que nacieron en el Evangelio han crecido diferentes al resto del mundo. Han crecido diferentes. Tuve la oportunidad de levantar a mis hijos en el Evangelio. Y gracias a Dios, son diferentes a todas las demás jóvenes de su entorno. Pero no solamente Dios cambia familias, también cambia ciudades completas a través de esa semilla, la palabra del Señor. ¿Ustedes han oído de algún pueblito que se llama Almolonga en Guatemala? ¿Quién ha oído de Almolonga? Levante la mano. Muy bien. Almolonga, ¿sabe cómo tituló BBC News, que es una de las cadenas informativas más gigantes en Londres? Él dice Almolonga, mire cómo lo coloca BBC News o BBC News. Almolonga, un pueblo de Guatemala salvado por el auge de las iglesias evangélicas, lo dice la BBC News. Almolonga, un pueblo de Guatemala salvado por el auge de las iglesias evangélicas. Increíble. ¿Y qué pasó en Almolonga? El pueblo de Almolonga en Guatemala lleva varios años siendo noticia debido a la transformación que ha sufrido para bien luego de implantarse la semilla de la palabra de Dios. Comenzó con un pastor. Hasta hace 30 años era una ciudad, bueno, es una ciudad, ciudad con 25,000 habitantes más o menos. Pero hasta hace 30 años, la ciudad estaba abarrotada las cárceles estaban todas llenas. Una delincuencia impresionante. La población llevaba una estadística elevadísima de alcoholismo, de prostitución, de hechicería en un pueblo chiquito, infierno grande, ¿no? Así dicen. Pero estaba muy mal, brujería. Y entonces la historia es que gracias al mensaje del Evangelio, después de 30 años, escuchen bien, todo el pueblo es próspero y bendecido. Todas las cárceles se cerraron porque no hay presos, no hay ni uno solo. No hay tiendas para vender licor, por lo tanto no hay borrachos. Habrá tal cual,
tal cual oveja negra. Pero lo más glorioso de este pueblo son sus frutos. Zanahorias así de grandes, papas de 2 libras. Los repollos las hortalizas son increíblemente gigantes. Todo en Almolonga es gigante, menos la gente, que son chiquitos. Pero hermanos, todo es gigante. Todo es gigante y la tierra es sumamente fructífera. Mis hermanos queridos, ¿qué hace eso? La semilla del sembrador que salió a sembrar. Por eso la historia dice: el sembrador salió a sembrar. Y pudiéramos nosotros decir, hermanos, en la mañana cuando salimos al trabajo, el sembrador salió a sembrar. Cuando salimos a un paseo, ahorita los que estén de vacaciones allá, los que estén escuchando de vacaciones también, ahí hay gente y dice, aún se fue a vacaciones, pero dice, el sembrador salió a sembrar. En todo tiempo podemos decir, si llevamos nosotros semilla de la palabra de Dios, podemos decir, el sembrador salió a sembrar. Porque somos sembradores para transformación. Aunque muchos no creían, hermanos, esas tierras eran infértiles, estaban abandonadas en Almolonga, volviendo a la historia del pueblo, estaban desolados. Bueno, y dice el pastor José Silverio Sánchez, que fue el que comenzó ese avivamiento en Almolonga, que recuerda esos sucesos, que eso era un desastre, un desastre. Y ahora salen los camionados de hortalizas y ¿saben cómo se llama? ¿Cómo llaman a Almolonga? El Jardín de las Américas. El Jardín de las Américas, un pueblito por allá escondido en un departamento de Quetzaltenango, algo así, en Guatemala. Es increíble. Y los que han visitado Almolonga dicen que los límites, las cercas que dividen los límites del pueblo, aquí es supremamente fértil y aquí es supremamente desértico. Eso se da. ¿Podría Dios transformar Bogotá? ¿Podría Dios transformar Colombia? Quiere decir que hay esperanza de cambio para nuestra nación. Pero tenemos que ser sembradores. ¿Y la semilla? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. En el versículo 19 de Mateo dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el diablo y la arrebata lo que fue sembrado. Entonces asocia la semilla con la palabra de Dios. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra y por eso debemos confiar en la predicación de la palabra de Dios para transformación más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa. Yo les decía el poder que tiene la palabra. Ustedes saben, hay un gran apologeta que se llama Josh McDowell. Y él escribe 2 libros, dos libros gordos que se llama Evidencia que exige un veredicto. Josh McDowell comenzó a leer la Biblia para debatirla. Era ateo y comenzó a leer la Biblia para contradecirla, y cada vez que la leía estaba más convencido que lo que la Biblia decía era cierto, y eso lo llevó a convertirse a Cristo, porque la palabra solita tiene poder. Aleluya. Palabra solita tiene poder. Y se ha convertido en uno de los mayores apologetas del mundo, escribiendo evidencia de la existencia de Dios, por qué la palabra es la palabra de Dios, mirándolo desde el punto científico, desde el punto histórico. Bueno, muchas cosas que dice Josh McDowell acerca de Dios, acerca de la palabra. Qué increíble escritor, porque la palabra hizo un cambio y una transformación. Nosotros, hermanos, tenemos que ser sembradores de la palabra. Y por eso en esta parábola el Señor Jesús se refirió a 4 terrenos
donde puede caer. Parece ser que el sembrador no es que va y alista un terreno. Yo soy de campo, ustedes saben, hermano, mis primeros 10 años lo viví en campo, y cuando mi papá iba a sembrar, él iba, araba, luego hacía las eras o los morros, según lo que fuera a sembrar, y luego sembraba, les echaba abono. Pero parece ser que esta siembra es una siembra o un regar la semilla indiscriminadamente, para que caiga. Puede caer en varios terrenos, por eso la semilla cae a la orilla del camino, entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. Espero que todos los que estamos aquí hoy seamos buena tierra. ¿En qué se conocerá? En el fruto. Por eso la importancia del fruto, mis hermanos. Nosotros no podemos ser infructuosos. La importancia del fruto, la manifestación de la vida auténtica cristiana se ve en el fruto. Aquellos que afirman, mis hermanos, haber recibido la palabra de Dios, deben comenzar rápidamente a producir el fruto del Espíritu Santo, que tiene 9 componentes. ¿Se acuerdan qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Primer fruto a dar es el fruto del Espíritu. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. No por el ramaje que haya, sino por el fruto. Si no hay fruto, mis hermanos, tampoco podemos afirmar que haya nueva vida. La garantía de que hay nueva vida en cada creyente es el fruto, y fruto de 2 maneras, y ustedes saben porque lo he enseñado en muchas ocasiones. Fruto al interior en el carácter, y fruto al exterior en la multiplicación. Yo tengo fruto en mi carácter y fruto en la multiplicación. Entonces, mis hermanos, puesto que semillas sembradas cayeron en la orilla del camino, o entre pedregales o entre espinos, no llegaron a dar fruto. Entonces no sé si usted sea eso, donde se deja robar la palabra. Entonces usted es un terreno que es a la orilla del camino, o que no ha enraizado, porque el endurecimiento de los pedregales no le ha dejado enraizar la palabra, o entre espinos, que tiene tanto afán por las cosas materiales y no le dejan fructificar. No hay tiempo para evangelizar, no hay tiempo para discipular, no hay tiempo para un break, no hay tiempo para prepararse, porque están llenos de trabajo continuamente. O la buena tierra, que da fruto abundante, a 30, 60, a 30, 60 y a 100 por 1. Entonces, qué importante, mis hermanos, es el fruto. Concluyo. No hay una tarea por hacer, y nadie, es decir, hay una tarea por hacer, mis hermanos. Hay una tarea por hacer, y nadie queda exento de hacerla. El regar la semilla, que es sinónimo de evangelización, es un mandato para todo aquel que cree. Ir por todo el mundo regando la preciosa semilla. Esa no es una opción que yo puedo rechazar o puedo aceptar. Es una orden que tengo que cumplir. Amén. 2023 va a ser un año de mucho fruto en Vida en Acción. Que este año llevemos fruto como nunca antes, y Vida en Acción se convierta en una iglesia transformadora a través de cada uno de sus miembros. Lo creemos, ¿verdad? Muy bien. Esto les dejo en su corazón en este día. Hoy, 1 de enero de 2023. Que Dios nos ayude a ser sembradores. Levántense, por favor, sobre sus pies. ¿Qué puedes decirle al Señor en torno a tu fruto?
¿Qué puedes decirle al Señor en torno a tu cambio? ¿Qué puedes decirle al Señor en torno a tu transformación? Pero ¿qué puedes decirle al Señor en torno a la transformación traspasada a otro? ¿Qué puedes decirle al Señor en tu ministerio, tu llamado? Permite que el Espíritu Santo te hable. Yo los he llevado para que produzcan fruto. Fruto que permanezca. Recuerden que el Señor encontró una higuera frondosa, muy frondosa, pero sin fruto. Y maldijo la higuera y la higuera se secó. Dile cualquier cosa al Señor en torno a lo que has escuchado. Dile que quieres ser fructífero o fructífera. Que quieres multiplicarte, pero que más allá de multiplicarte, quieres ser una persona transformadora, porque tienes el mensaje de la transformación. Espíritu Santo, gracias. Gracias por hablar a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por establecerte en cada una de las familias. Pero gracias porque cada uno de ellos puede llevar la semilla de la palabra, siendo multiplicadores de este mensaje, siendo sembradores, Padre Celestial. Dios mío, te bendecimos hoy y pedimos, Padre, una unción especial para hablar, Señor, una unción para ganar, pero también, Padre, una perseverancia, a pesar de que no nos acepten, a pesar de que nos critiquen, a pesar de que se burlen, a pesar de que no den un momentito para escuchar nuestro llamado. Señor bendito, que esa palabra quede ahí sembrada en el corazón, y más tarde sabemos, Señor, que no volverá vacía, no volverá vacía, sino hará lo que tú has destinado, Señor, que esa palabra cumpla en cada corazón donde se siembra. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias por este año. Proclamamos un año 2023, un año fructífero, un año, Señor, donde vamos a multiplicarnos al 100, al 200, al 300, no sé, Señor, pero nos vamos a multiplicar porque somos sembradores diligentes, sembradores incansables, sembradores inagotables. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios, por poder ser sembradores de la mejor semilla, la semilla transformadora, la semilla, Señor, que trae salvación, que trae vida eterna. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor.